Bienvenidos de la serie Charlas entre uno del libro del Kybalión, Editorial Prana, México, edición 2025, eh, septiembre de 2025. Vamos a leer introducción. Vamos a leer la introducción y capítulo 1, la filosofía hermética. Introducción. Es un placer presentar a los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas esta breve obra basada en las antiquísimas enseñanzas herméticas. Hay tan poca documentación escrita sobre este tema, aunque podemos encontrar algunas referencias a estas enseñanzas en muchos escritos conocidos sobre ocultismo, que los buscadores de las verdades arcanas darán indudablemente la bienvenida a la aparición del documento que ahora presentamos. El objetivo de esta obra no es la exposición de ninguna filosofía o doctrinas especiales, sino más bien pretendemos exponer un documento donde se plantea la verdad que servirá para ayudar a reunir todas las partes del conocimiento oculto que puedan haber adquirido los interesados en este estudio, pero que muchas veces pueden parecer contradictorios y que a menudo desaniman y disgustan al principiante. No queremos erigir un nuevo templo de sabiduría, sino más bien aportar al estudioso las herramientas con las que pueda comprender y abrir las muchas puertas internas en el templo del misterio, y penetrar a través de los portales principales que ha descubierto. No hay otra parte de las enseñanzas ocultas diseminadas por el mundo que haya sido tan cuidadosamente guardada como los fragmentos de las enseñanzas herméticas que han llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos transcurridos desde la vida de su gran fundador, Hermes Trismegistus, el escriba de los dioses, que vivió en el antiguo Egipto en los días en que la raza presente de los hombres estaba en sus inicios. Contemporáneo de Abraham, contemporáneo de Abraham y, si las leyendas son ciertas, un instructor de este venerable sabio. Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han servido para iluminar todas las enseñanzas que han sido difundidas desde su tiempo. Pueden ser atribuidas a Hermes y todas las enseñanzas fundamentales y básicas contenidas en las enseñanzas esotéricas de toda raza. Incluso los conocimientos más inmemorables de la India seguramente tienen sus raíces en las enseñanzas herméticas originales. Muchos prestigiados ocultistas viajaron desde la tierra del Ganges a la tierra de Egipto y se sentaron a escuchar las enseñanzas del maestro. De él obtuvieron la llave maestra que explicaba y reconciliaba sus puntos de vista antagónicos, y así fue establecida consistentemente la doctrina secreta. También vinieron los instruidos de tierras lejanas que consideraban a Hermes como el maestro de maestros, y su influencia fue tan grande que, a pesar de las distorsiones que se derivaron a partir de sus conocimientos por parte de algunos de los instructores en estas diferentes tierras, aún puede encontrarse un cierto parecido y correspondencias básicos que sobreviven a las muchas y a menudo teorías antagónicas mantenidas y enseñadas por los ocultistas de estas diferentes tierras hoy en día. El estudiante de las religiones comparadas podrá discernir la influencia de las enseñanzas herméticas en toda religión merecedora del nombre conocida hasta ahora por el hombre, sea una religión muerta o una religión en completo vigor en nuestro propio tiempo. Hay siempre puntos de correspondencia a pesar de los rasgos contradictorios, y las enseñanzas herméticas actúan como el gran conciliador. La labor desempeñada a lo largo de la vida de Hermes parece haber sido en la dirección de plantar la gran semilla de la verdad que ha crecido y florecido en muchas formas extrañas,
más que en establecer una escuela de filosofía que dominar el pensamiento del mundo. Pero, no obstante, las verdades originales mostradas por él han sido conservadas intactas en su pureza original por los interesados de cada época, que rechazando a aquellos estudiantes y seguidores desarrollados a medias, siguieron la costumbre hermética y reservaron su verdad para los pocos que estaban preparados para comprenderla y adquirirla. A través de las enseñanzas de viva voz, la verdad ha sido transmitida entre muy pocos. Siempre ha habido un grupo reducido de iniciados en cada generación, en todo el mundo, que mantuvieron viva la llama sagrada de las enseñanzas herméticas, y ellos siempre han deseado usar la llama de su conocimiento para reencender las lámparas menores del mundo eterno, cuando la luz de la verdad se volvía sombría y nublaba por la negligencia y cuando las mechas se obstruían con materia extraña. Siempre surgieron unos pocos para mantener fielmente el altar de la verdad, sobre el que se mantenía encendida la lámpara perpetua de la sabiduría. Estos hombres han dedicado todo su esfuerzo a la labor de amor que el poeta ha establecido también en sus versos. Oh, no dejes que se extinga la llama, protegida generación tras generación en su oscura caverna, en sus santos templos cuidada, alimentada por sacerdotes puros de amor. No dejes que se extinga la llama. Estas personas no pretenden la aprobación de las multitudes ni una masa de seguidores. Son indiferentes a estas cosas, pues saben que en cada generación hay muy pocos que estén preparados para la verdad o que siquiera la reconocerían si les fuese presentada. Reservan la carne fuerte para los hombres, mientras otros proporcionan la leche para los bebés. Reservan sus perlas de sabiduría para los pocos elegidos que reconocen su valía y que las portarán en sus coronas, en vez de arrojarlas delante del vulgar cerdo que ignorante las pisotearía en el fango y las mezclaría con su repugnante alimento mental. A pesar de las dificultades, estos hombres nunca han olvidado las enseñanzas originales de Hermes, utilizando la transmisión de las palabras de la verdad a los que estén preparados para recibirlas. Enseñanza que está establecida en el Kybalión como sigue. Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para su enseñanza se abren de par en par. Y de nuevo, cuando los oídos del estudiante están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Pero su actitud ha estado siempre estrictamente de acuerdo con el otro aforismo hermético también en el Kybalión. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Hay quienes no están de acuerdo con esta actitud de los hermetistas y afirman que no manifestaban el espíritu apropiado en su política de reclusión y reticencia. Pero una breve ojeada a la historia mostrará la sabiduría de los maestros que sabían de la estupidez de intentar enseñar al mundo lo que no estaban ni preparado ni deseoso de recibir. Los hermetistas nunca han buscado ser mártires, sino que, por el contrario, han permanecido apartados, silenciosos y con una actitud de compasión ante los que hacen estas afirmaciones, mientras los paganos se enfurecían ruidosamente alrededor suyo, en su entretenimiento acostumbrado de llevar a la muerte y la tortura a los estudiosos deshonestos, pero desorientados que imaginaban que podían forzar a una raza de bárbaros a admitir verdades que solo pueden ser comprendidas por el elegido que había avanzado a lo largo del sendero. Y el ánimo de persecución aún no desaparece en la tierra. Hay algunas enseñanzas herméticas que, si se promulgasen públicamente, atraerían sobre los instructores una multitud dispuesta a la afrenta y la mofa que propiciaría de nuevo el grito de «Crucifícalo, crucifícalo». En esta breve obra nos hemos esforzado por darles una idea de las enseñanzas
En esta breve obra nos hemos esforzado por darles una idea de las enseñanzas fundamentales de El Kybalión, haciendo lo posible por aportar los principios funcionales, dejando que los estudiosos los apliquen antes que intentar desarrollar la enseñanza en detalle. Si eres perseverante y tu mente está preparada para recibir estas enseñanzas, serás capaz de desarrollar y aplicar estos principios. Si no, entonces debes evolucionar, pues de otro modo estos conocimientos serán como palabras, palabras, palabras para ti. Los tres iniciados. Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. El Kybalión. Del inmemorial Egipto provienen las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que han influido en forma importante sobre las filosofías de todas las razas, naciones y culturas por varios miles de años. Egipto, el país de las pirámides y de la Esfinge, fue el lugar de origen de la sabiduría oculta y las enseñanzas místicas. Todas las religiones han tomado algunas características de la doctrina secreta. Todas las religiones han tomado algunas características de la doctrina secreta. India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la Grecia y la Roma antiguas y otras culturas antiguas se integraron a su manera en el festín del conocimiento que los hierofantes y maestros de la tierra de Isis proporcionaban sin avaricia a aquellos que venían preparados para participar del gran cúmulo de saber místico y oculto que las grandes inteligencias de esa tierra antigua habían reunido. En el antiguo Egipto habitaban los grandes estudiosos y maestros que nunca han sido rebasados y que raramente han sido equiparados. Durante las épocas que han tenido su emigración procesional desde los días del gran Hermes, en Egipto estaba localizada la gran logia de logias de los místicos. Los neófitos entraban por las puertas de los templos para después, como hierofantes, adeptos y maestros, viajar a todos los rincones del mundo, llevando consigo el preciado conocimiento para el que estaban preparados, ansiosos y deseosos de entregar a aquellos que estuviesen listos para recibirlo. Todos los estudiantes de lo oculto reconocen la deuda que tienen con estos admirables maestros de esta antigua tierra. Entre estos grandes maestros del antiguo Egipto destaca el que los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este hombre, si es que en verdad era humano, vivió en Egipto durante los primeros días de aparición de esta tierra. Era conocido como Hermes Trismegistus, el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles del transcurso de su vida no han sido encontrados del todo, aunque varias naciones antiguas se han disputado el honor de haber sido la cuna donde naciera el maestro hace miles de años. La fecha de su estancia en Egipto, en esta su última encarnación sobre la tierra, no es conocida ahora, pero se piensa que fue en los primeros días de la aparición de las más viejas dinastías de Egipto, mucho antes de los tiempos de Moisés. Las autoridades superiores afirman que fue contemporáneo de Abraham, y algunas de las tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió parte de su conocimiento místico de Hermes. Después de su partida y conforme fueron avanzando los años después de su paso a otro plano de vida, registrando la tradición que vivió 300 años en la carne, los egipcios deificaron a Hermes y lo convirtieron en uno de sus dioses bajo el nombre de Thoth. Años después, la gente de la Grecia antigua también lo convirtió en deidad, llamándole Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria por muchos siglos, sí, decenas de siglos, llamándole el escriba de los dioses y confiriéndole honrosamente su antiguo título Trismegistus, que significa el 3 veces grande, el gran grande, el grande más grande, etc.
En todos los países antiguos, el nombre de Hermes Trismegistus fue reverenciado, convirtiéndose en sinónimo de fuente de la sabiduría. Incluso hoy en día se utiliza la palabra hermético en el sentido de secreto, sellado de manera que nada pueda escaparse, etc. Y esto proviene de que los seguidores de Hermes siempre conservaron el principio del secreto en sus enseñanzas. Ellos no seguían la práctica de arrojar perlas ante los puercos, sino que más bien conservaban la enseñanza, leche para los bebés, carne para hombres fuertes. Ambas frases, que pueden ser encontradas también en algunas escrituras cristianas, pero ambas provenientes de los egipcios desde siglos antes de la era cristiana. Esta guía de diseminación cuidadosa de la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, incluso hasta nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países, entre todas las religiones, pero nunca se han identificado con ninguna creencia en particular ni con ninguna secta religiosa en especial. La razón de esto es observar la advertencia de los antiguos instructores de permitir a la doctrina secreta que se concrete en un credo. La sabiduría de esta advertencia es evidente para todos los estudiantes de la historia. El antiguo ocultismo de India y Persia degeneró y fue profundamente distorsionado debido a que los instructores se volvieron sacerdotes y mezclaron así la teología con la filosofía, resultando en que el ocultismo de India y Persia ha sido perdido gradualmente entre la masa de superstición religiosa, cultos, credos y dioses. Así sucedió en la Grecia y la Roma antiguas. Así sucedió con las enseñanzas herméticas de los gnósticos y los cristianos primitivos que se disolvieron en el tiempo de Constantino, cuya mano dura asfixió la filosofía con el velo de la teología, provocando que la Iglesia cristiana perdiera su esencia y espíritu, y desviara el camino a lo largo de varios siglos antes de que encontrase el camino de vuelta a su antigua fe, lo que ahora deriva en que los observadores cuidadosos de este siglo XX busquen el que la Iglesia cristiana retome sus antiguas enseñanzas místicas. Sin embargo, siempre han existido unas pocas almas fieles que han mantenido viva la llama, procurándola cuidadosamente y no permitiendo que su luz se extinga. Gracias a estos corazones fieles y mentes valientes, tenemos aún la verdad con nosotros. Pero este desarrollo no se encuentra documentado en los libros. Ha sido transmitida de maestro a estudiante, de iniciado a hierofante, de viva voz. Cuando fue escrita, su significado fue revelado en términos de alquimia y astrología, de manera que solo los que poseyesen la clave pudieran leerla correctamente. Esto se hizo necesario para impedir las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada, estaca, horca y cruz. Incluso en nuestros días no puede encontrarse sino algunos libros confiables sobre la filosofía hermética, aunque haya innumerables referencias de ella en diversos libros escritos sobre diversas etapas del ocultismo. Pero la filosofía hermética es la única llave maestra que abrirá todas las puertas que nos llevan a las enseñanzas ocultas. En los tiempos antiguos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas básicas pasadas de instructor a estudiante que fue conocida como el Kybalión, que estuvo perdido por varios siglos el significado y la importancia exactos del término. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos de quienes han recibido de boca a oído durante muchos siglos sus preceptos. Nunca han sido escritos, Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos de quienes han recibido de boca a oído durante muchos siglos. Sus preceptos nunca han sido escritos o impresos, hasta donde nosotros sabemos. Más bien, ha sido una colección de máximas, axiomas y preceptos que eran ininteligibles para los inexpertos, pero que eran accesibles para los estudiantes. Después que los axiomas, las máximas y los preceptos hubiesen sido explicados y ejemplificados por los iniciados herméticos a sus neófitos,
Estas enseñanzas constituían realmente los principios básicos del arte de la alquimia hermética, el cual, contrario a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales antes que de los elementos materiales, la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otra, en vez del cambio de una clase de metal en otro. Las leyendas de la piedra filosofal, que convertiría el metal bajo en oro, eran una alegoría relacionada con la filosofía hermética, rápidamente entendida por todos los estudiantes del verdadero hermetismo. En este breve libro, donde esta es la primera lección, invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas tal como están expuestas en el Kybalión y explicadas por nosotros mismos, humildes estudiantes de la enseñanza que, aunque llevemos el título de iniciados, somos todavía estudiantes a los pies de Hermes, el maestro. Aquí les explicaremos muchas de las máximas de los axiomas y los preceptos de El Kybalión, acompañados por algunas ilustraciones que estimamos idóneas para facilitar las enseñanzas y hacerlas comprensibles para el estudiante moderno, puesto que el texto original está escrito a propósito en términos oscuros. Las máximas, axiomas y preceptos originales del Kybalión están revelados aquí con otro tipo de letra que el que se emplea para nuestra interpretación de modo regular en toda la obra. Confiamos que los muchos estudiantes a los que ofrecemos ahora este libro obtendrán tanto beneficio del estudio de sus páginas como lo han hecho muchos otros que han pasado antes, recorriendo el mismo camino hacia la maestría que a lo largo de los siglos ha trascendido desde los tiempos de Hermes Trismegistus, el maestro de maestros, el gran grande. En las palabras de El Kybalión, donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Así que, de acuerdo con las enseñanzas, el transmitir de las enseñanzas de este libro a los estudiosos interesados en la instrucción atraerá la atención de aquellos que están preparados para recibir la enseñanza. Y, del mismo modo, cuando el alumno esté listo para recibir la verdad, entonces este pequeño libro le vendrá a él o a ella. Tal es la ley, el principio hermético de causa y efecto. En su aspecto de la ley de atracción juntará labios y oído, alumno y libro en compañía. Así sea. Así sea que traiga este audio, este libro a ti porque es tu momento.